Dios. Señor los bendiga, bienvenidos. Bienvenidos todos a un servicio más, a una predicación más. Seguimos como siempre predicando, hablando las buenas nuevas. Seguimos siendo de bendición para mucha gente. Y el tema de esta tarde es prosigo a la meta. Ese va a ser el tema de esta tarde. Lo repito, prosigo a la meta. Y la palabra proseguir es el seguir, es el continuar, permanecer, llevar adelante, persistir y perseverar. Entonces, eso es algo que tenemos que reconocer los creyentes. Tenemos que estar conscientes de que no tenemos que dar vuelta hacia atrás, sino mantenernos, perseverar todo el tiempo en las cosas del Señor. Y vamos a estar viendo lo que habló el apóstol Pablo, un hombre que muchos de ustedes ya saben su transformación, ya saben que él era un hombre religioso, que servía supuestamente a Dios, pero él lo hacía a la manera religiosa, a la manera sin el espíritu, lo podemos decir así. Entonces él va a dar, o nos va a dar a conocer todo lo que les dijo en cuanto a la carrera, terminarla en el libro de Filipenses. Y vamos a ver el por qué todo esto es bien importante para nosotros también. Tenemos que tener siempre en nuestra mente que no estamos compitiendo con nadie, porque se habla de una carrera. En esta carrera de lo que se trata es de llegar hasta el final. Por eso este hombre que fue transformado y guiado todo el tiempo por el mismo Dios en el Espíritu, es del que vamos a estar viendo hoy. Pero el hablar de Pablo es estar hablando también de Jesús, porque todos los hombres verdaderos de Dios que predican y hablan están todo el tiempo mostrando a Jesús. Es lo que tenemos que tener siempre en la mente. No podemos enfocarnos en que queremos ser como los hombres, pensando en las acciones y en lo físico y en lo que ellos hicieron. Tenemos que parecernos a ellos en la fe, ser como ellos, porque de esa manera somos como el mismo Jesús. Entonces ese va a ser el tema de esta tarde, prosigo a la meta. Y para empezar, yo quiero que veamos en el libro de los Hebreos, porque todo está centrado en Jesús. Vamos a ver Hebreos 3.1. Y dice Hebreos 3.1, dice, por tanto, oigan bien cómo va a hablar aquí. Dice, por tanto, hermanos santos, ¿sí?, participantes del llamamiento celestial. Entonces, ahí está bien claro, la verdadera iglesia, aquellos que han sido predestinados, aquellos que están trabajando con Dios, en verdad, todos somos llamados participantes del llamamiento celestial. Por eso, nada fuera de la voluntad de Dios y de la enseñanza de Jesús y de todas las cosas bíblicas puede alguien terminar en la victoria. Entonces hay que entender bien claro que el llamamiento celestial obviamente viene de arriba, es del cielo, y es por medio de Jesús, es en el Espíritu, no es en otra cosa, no es por medio de doctrinas falsas, de estudios, de reconocer otras personas, de ver sus historias, de leer sus libros. No, nada de eso. Cuando uno se mueve en esto, todo es nuevo y es celestial. Todo es importante, todo es de recibirse porque Dios mismo lo está enseñando. Por eso tenemos nosotros que prestar atención a esto que vamos a ver hoy. Vamos a estar hablando también de las cosas
casi es lo mismo todo el tiempo, de guardarnos de la carne y de tener cuidado de los demás, de aquellos que nos quieren hacer perder, nos quieren hacer caer. Lo vamos a leer el 3.1 otra vez. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, tiene una coma y dice: considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Mire que estamos viendo que dice de nuestra profesión. Quiere decir que eso es en lo que estamos enfocados ya. Eso es de lo que vivimos ya. A eso ya nos dedicamos. Aunque seamos personas en este mundo, tenemos una profesión que es ni más ni menos que por parte o que viene del mismo Jesús. Él es nuestro gran maestro. Él es, como dice aquí, el sumo sacerdote de nuestra profesión. Nadie más. Nadie puede tomar el lugar de Jesús y hacer o llevar gente al mismo cielo. Nadie puede hacer eso. Él es el único, por eso Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, entiendan que aunque se hable de más hombres aquí en la Biblia, siempre, pero siempre es Jesús. Entonces, vamos a movernos hacia el libro de Filipenses. Es donde vamos a estar viendo todo y vamos a estar saliendo y entrando, y quiero llevarlos o que me sigan a Filipenses 3.1, y en el encabezado ahí dice: prosigo al blanco, ¿sí? Que viene siendo lo mismo, seguir hacia el llamado que Dios le puso a él. Ahora, lo que vamos a ver aquí, no se piense que esos llamados celestiales son solamente para líderes, para maestros, para pastores. Es en general para toda la iglesia del Señor. Entonces todo esto nos aplica a nosotros también. No piense usted que es para los apóstoles nada más, o para aquellos que Dios usa en las congregaciones. Esto es para toda la iglesia en general, se lo repito. Entonces vamos a leer todo esto por partes y vamos a hacer varias salidas de este Filipenses 3.1. Lo vamos a leer todo, vamos a estar entrando y saliendo, respaldando con otras partes en la Biblia aquí. Entonces vamos a ver de qué se va a tratar esto hoy. Dice el apóstol: por lo demás, hermanos, les va a decir a la iglesia, les recomienda, les dice: gozaos en el Señor. Todo el tiempo nosotros oímos esa palabra, gozosos, estamos gozosos, y eso tiene que ser porque es una manera, un estado muy de los cristianos, estar en un gozo, porque dice él mismo aquí, dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, dice, y para vosotros es seguro. Aunque las cartas de él se oían muy repetitivas, porque hablaba mucho de los que engañaban, de los que se apartaban, de los que querían engañarlos, y él hablaba diario de todo eso, advirtiendo todo el tiempo. Por eso es un gozo para nosotros recibir esto todo el tiempo, porque es la seguridad de que Dios nos ama. Todo el tiempo está cuidando de nosotros. Vamos a hacer la primera salida en 2 Corintios 13:11. Y ahora regresamos ahí. 2 Corintios 13:11. Aquí vamos a ver ya al final, en los saludos que él hace, también se refiere otra vez a la iglesia, a que estén con un gozo. Pero vamos a ver qué más dice. Dice: por lo demás, hermanos, tener gozo. Y una de las cosas aquí es perfeccionados, dice él, consolados, ser de un mismo sentir. Eso es bien importante que lo recordemos siempre. ¿Qué quiere decir el Señor cuando nos manda a ser de un mismo sentir? Cuando se habla del mismo sentir, no se habla de que todos
estemos terrenalmente en las mismas cosas trabajando, porque obviamente somos personas separadas, tenemos diferentes vidas, con diferentes, obviamente nuestra familia, nuestro trabajo se nos hace diferentes, pero esto se refiere a espiritualmente. Tenemos nosotros que, como dice aquí, ser de un mismo sentir. Ese mismo sentir es del mismo Dios, del mismo Espíritu y del mismo Jesús. Tenemos que estar de acuerdo en las mismas doctrinas, en las cosas que están escritas, porque es el mismo Espíritu que nos está guiando. El mismo Espíritu que guió a Pablo y a todos ellos es el mismo Espíritu que hoy en día tiene que guiar a la iglesia del Señor. Entonces aquí están las advertencias y cómo estar tranquilo y gozoso. Lo repito, por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionados, consolados, ser de un mismo sentir. Dice, y vivir en paz. Tiene una coma y dice, y el Dios de paz, oigan lo que va a hacer, el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Porque es que nosotros tenemos que decir sí y amén siempre, porque todo está escrito. Si usted no entiende las cosas que están escritas, no es razón para que usted diga que no, o no es razón para que usted deje de creer. Es que todo va en el tiempo del Señor. Todas las cosas Él las va a manifestar a su tiempo. Por eso las recomendaciones es hacer todo eso, tener un mismo sentir, y el Señor traerá la paz, traerá el gozo y traerá todo. Por eso Él les dice aquí, regresando a Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, y le repite todas las doctrinas que Él siempre les está avisando y advirtiendo en contra de todos aquellos que se dedican a hacer siempre un mal. Dice, escuchen bien, Filipenses 3:2 dice, lo primero que Él va a traer aquí es algo bien fuerte. Les dice, guardaos de los perros. Y no se refiere a los animalitos de cuatro patas. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. O sea que había que tener cuidado de todo ese tipo de persona. Ahora lo que vamos a enfocarnos aquí es de estos perros. ¿Por qué se refiere a los perros? Mucha gente dice, no, es que antes en los tiempos bíblicos un perro era de lo peor, dicen. Puede que sí, puede que no, pero los perros, usted como ahorita los ve, han sido antes también. Diario están con uno, no se le despegan. Los perros todo el tiempo lo siguen, hasta la misma tumba. Cuando entierran al dueño, el perro ahí está. Yo tengo uno aquí todo el tiempo, por ahí se escucha que está ladrando, pero siempre está al lado mío. Pero no se refiere al animal, se refiere a las personas, y Dios es el que les está diciendo así, guardaos de los perros. Para verlo más claro, tenemos que irnos hasta el Viejo Testamento, a Isaías 56. Ahorita regresamos aquí, porque es que todo esto es para nuestra enseñanza y para estar siempre velando y despiertos en todas estas cosas. Para eso es el cuidado que Dios tiene de nosotros, de advertirnos, de enseñarnos, de mostrarnos de qué manera la demás gente se está moviendo, y nosotros estar al pendiente y estar al cuidado. Miren lo que dice Isaías 56:10. Oigan bien, está hablando de la recompensa de los que guardan el pacto de Dios, pero aquí va a hablar de aquellos que son todo lo opuesto en las cosas de Dios. Dice en el 10, Isaías 56:10, dice, sus atalayas son ciegos. Recordemos qué es una atalaya. En aquellos entonces son aquellos que se subían arriba de las bardas y se ponían a cuidar desde arriba para ver quién venía a atacarlos a la ciudad que estaba amurallada, y ellos eran los que avisaban, desde lejos les daban el pitazo, como dicen aquí, o les avisaban que alguien venía a atacarlos, y se preparaba toda la gente ahí, ¿no?, para poderse defender. Pero aquí dice, sus atalayas son ciegos. Todo esto quiero que usted lo vea
como una gente que no sirve para nada. Sus atalayas son ciegos, dice. Dice, todos ellos ignorantes. Imagínense eso. Todos ellos perros mudos. Porque acuérdense que un perro que lo tienen en el rebaño, cuidando las ovejas, tiene que ladrar, tiene que avisarle al pastor que el lobo o alguien anda acechando por ahí. Entonces el perro avisa. También esto es para que usted vea que son simbolismos cuando hay gente bien ignorante en todas las cosas de Dios. De eso se trata esto. Claramente dice, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. O sea, imagínense qué tipo de perro es ese. Por eso decía lo que decía, ¿no? Que había que tener cuidado de estos perros. Dice, y esos perros comilones son insaciables. Dice, los pastores mismos no saben entender, dice aquí, todos ellos siguen sus propios caminos. Oiga, preste atención aquí. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Dice el 12, venir, dicen, tomemos vino. Vean lo que hacen, una representación de un convivio, de una reunión, de una congregación. Venir, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Ahora, eso quiere decir que nunca, ni nada, va a pasar nunca con ellos ni con nadie. Todo está bien. Eso es lo que representa esto, de estar ellos emborrachándose, en vez de estar sobrios, en vez de estar en el espíritu, y sentirse movidos, o moverse por el espíritu, se están moviendo emborrachados de otras cosas. Eso es lo que quiere decir aquí. Y aparte están mintiendo, que todo está bien, o que si no va a estar mucho mejor para después. Esas son señales de todos esos falsos, para que usted sepa. Por eso era necesario guardarse de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esas eran las advertencias del apóstol Pablo para la iglesia. Dice en el 3, y aquí va a hablar acerca de lo que todos ellos ya conocían, de lo que todos ellos hacían en el cuerpo como señal para Dios, pero el apóstol Pablo lo pone aquí, que ya no es carnal, sino que las cosas son espirituales. Él mismo va a empezar a hablar que los trabajos que hacemos nosotros no son relacionados con hacernos nada en nuestro propio cuerpo y mostrarlo a Dios, sino que es lo contrario, es hacerlo en el espíritu, mover el cuerpo, entregar el cuerpo como sacrificio vivo, pero siendo siempre movidos por Dios, porque es espiritual todo aquí ya. Y hay mucha gente que hace obras en el cuerpo sin el espíritu y quiere que le sean y le sirvan como justificación, y eso no puede ser. Dice Pablo en el 3:3, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Usted sabe qué es eso? Dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No está hablando de la circuncisión carnal, de cortar el prepucio, no, sino está hablando de la transformación espiritual que Dios hace en el corazón de los individuos. Por eso entiendan que de esa manera se va a seguir caminando hacia la meta, seguir hacia el blanco, terminar la carrera. Porque es que todo lo que se hace sin el Espíritu, sin la guía de Dios, no sirve para nada. Por muy real que se vea eso, por mucho que la gente se ponga a hacer y a deshacer, si no están movidos por Dios, no sirve para nada. Por eso estamos leyendo esto. Lo repito, porque nosotros somos la circuncisión, dice, los que en espíritu servimos a Dios. Los que servimos en espíritu, ¿cuál espíritu? Espíritu Santo, por supuesto. Pero le voy a mostrar en Deuteronomio 36. Eso viene desde más atrás, cuando estaba en efecto la verdadera circuncisión. Pero Dios siempre ha sido el mismo. Dios siempre ha visto a aquellos que se circuncidaban y seguían haciendo todo al revés.
aquellos que no se circuncidaban y vivían en el temor de Dios. Si a Dios nunca lo han engañado, desafortunadamente siempre ha sido la gente, siempre hemos sido nosotros que pensamos que a través de hacer esto y el otro, ahí la llevamos a nuestra manera, no a la manera de Dios, a nuestra manera. Y ese es un gran error. Pónganle una marca ahí. Yo le quiero mostrar cómo Dios, Jehová, en el Viejo Testamento, o el Señor, les dice a ellos que tienen las cosas que cambiarse. ¿Sí? Busque Deuteronomio 36. Deuteronomio 36. Vamos a ver aquí. Él les va a decir, está hablando de las condiciones para la restauración y la bendición, pero en el 6 le dice, o les dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, dando a entender que lo que ellos hacían físicamente cuando se circuncidaban de nada servía, porque muchos seguían todo el tiempo mintiendo. No es que no podían, porque es que mucha gente dice que nadie podía hacer nada antes, y todo esto era como que le echan la culpa a Dios. Entonces Dios nunca ha sido injusto, entiendan esto. Él mismo les daba las órdenes, Él mismo les daba los estatutos, los preceptos a seguir, los pro y los con de todas las cosas, lo que pasaba, lo bueno y lo malo que iba a hacer también. ¿Ustedes creen que Dios iba a poner los papeles en la mesa sabiendo que nadie iba a poder? Entonces es un Dios que estaba jugando con todo el mundo. Y Dios no es así, tampoco. Pero esa era la culpa de la gente. Siempre nosotros somos los culpables, entiendan. Por eso dice que la mancha es nuestra. El pecado siempre es nuestro. De Dios no es nada. Todo lo malo es de nosotros. Por eso Él les dice aquí, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, dice, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces aquí vemos ya a un Dios que sabe todo lo que nosotros necesitamos recibir para poder seguir con Él y para recibir sus bendiciones. Porque hay gente, ¿ustedes creen que toda la gente del Viejo Testamento se perdió? Porque nadie pudo. No es así. No es así. Aunque se hayan oído de unos cuantos, eso bastaba para que los demás vieran que sí se podía. Entiendan que Dios no es injusto. Dios es justo. Dios sabe absolutamente todo lo que tenemos nosotros. Y en el saber todo lo que tenemos, también sabe que nos estamos haciendo a los tontos. ¿Por qué? Porque lo queremos engañar a Él. Dentro de todas las cosas que Él nos conoce, sabe también que lo queremos engañar. Y nunca, pero nunca lo vamos a lograr. Por eso Él mismo promete todo esto, de que Él mismo va a circuncidar a las personas, pero en el corazón, porque es donde tiene que haber la transformación de una persona, no en actos religiosos de ninguna manera, porque todos esos son falsos. Si eso fuera bíblico, nadie ocupara nada, porque solamente nos presentáramos y dijéramos, ya lo terminamos, nos oyéramos como Jesús, hecho está, y ahí nos vemos, pero así no es. Por eso Él viene y deja todo esto, incluyendo a Jesús. Él no lo manda para que todo, el Espíritu Santo, para que estemos completos. Por eso no podemos tener ninguna excusa de decirle a Él que no, o que nunca lo vamos a hacer, que va a ser siempre de nuestro lado y nosotros mismos, a nuestra manera y nuestra propia forma. Así tampoco es. Todo es como Él lo manda. Entonces esta promesa de que Él va a circuncidar ese corazón del hombre es para la bendición de nosotros y para vivir con Él eternamente. Usted lo está viendo aquí. Dice, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Vivos ya estaban, pero tenían ellos que vivir en una eternidad con Él, como hoy nosotros lo deseamos también.
Mire lo que dice en Romanos 2:28, para que usted vea que Dios pues sigue siendo el mismo todo el tiempo, pero es que nosotros tenemos que prestar atención siempre a las escrituras, no a las doctrinas de otra gente. Usted cree la doctrina de otra gente, usted se aparta de Dios. Usted tiene que creer y confirmar lo que usted oye todo el tiempo. Donde quiera que usted oiga palabra de Dios, usted tiene que abrir su Biblia y ver a ver si es cierto eso, pedirle a Dios entendimiento. No nomás decir amén a cualquier predicación, incluyendo las mías. Usted tiene que tomar todo y ver por qué y de qué manera está eso. Si es que si no, entonces no somos de nadie, nos movemos a favor de los hombres. Vea lo que dice Romanos 2:28. Gloria al Señor. Romanos 2:28. Aquí les va a hablar a ellos. Usted sabe o ha visto, o no sé si es usted uno de ellos, que empiezan en iglesias cristianas y de repente se hacen como judíos. Ellos, según dicen, regreso a mis raíces, mi apellido, mi nombre, empiezan a cambiar todo. Que Jesús significa caballo, y empiezan a decir un montón de cosas, y ellos empiezan, se visten, se cambian, se arreglan, se dejan las patillas crecer, se visten como judíos, y así andan y cambian todo, y se mueve todo. Ya no son los mismos. ¿Los ha visto o no? Entonces son pura gente, la mayoría que vemos, pura gente hispana, y no que el judío no ande en México o en Centroamérica, andan desparramados por todo el mundo. Pero lo que vamos a leer aquí tumba todo argumento absurdo de querer aparentar algo siendo nada. ¿Sí? Y esto está escrito y el mismo Dios nos lo muestra. Hay gente que dice, no, tenemos que volver a las raíces. A lo mejor tú vienes de una tribu, mira tu apellido, mira tu descendencia. Los españoles se movieron, los afriditas, no sé cómo les llaman, andaban en México, a lo mejor tú también, y ven, y no sé qué dice la escritura con relación a eso. A ver si ellos, por más parecerse a un judío, están más santos que aquellos que nos movemos bajo la ley del Espíritu, ¿no? ¿Quién tendrá la verdad, ellos o nosotros? Aquí está escrito. Fíjense lo que dice en Romanos 2:28 y 29. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Dice, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Qué le da a entender eso a usted? Que nada de lo que ellos traen de esa manera sirve delante de los ojos de Dios. Ni el cómo se vean, ni lo que se hayan hecho físicamente en el cuerpo. Aquí está el por qué, o cómo es esto. Dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. O sea que no se necesitó dejar las patillas crecer, ponerse no sé cómo se llaman todas las vestimentas, las lámparas aquí, enrollarse las cosas de piel en las manos y andar cantando y enseñando la Torá. Aquí dice claramente, sino que es judío el que lo es en lo interior. Dice, la circuncisión es la del corazón. ¿Será que son capaces de abrirse el pecho y cortarse un pedazo de corazón también? Yo no creo que hagan eso, se mueren. El que hace eso espiritualmente es Dios. Por eso dice que el amor de Él es derramado en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo que viene a los hombres y a las mujeres. Aquí está. Dice que todo está aquí. Y ellos pegando de gritos, hablando, casi hasta peleándose con las iglesias, que ustedes están mal y nosotros estamos bien, hay que volver a las raíces, a las palabras originales. Bueno, ahí van a quedarse toda la vida. Aquí dice claramente, y la circuncisión es la del corazón, tiene una coma y dice en espíritu.
Imagínense. Dice no en letra, porque ellos vuelven a los originales, a las letras, a lo que está escrito, a lo que significa. ¿Cuánta gente no hay que sigue a todos esos judíos que salen en el internet, en YouTube, en muchos de los de las redes sociales, dando consejos, y mucha gente dice, mira los judíos, y mira los judíos. Yo le voy a decir algo, al único judío que usted tiene que seguir se llama Jesús. Los demás usted no les preste atención para nada. Usted lo que tiene que leer es un poco del Viejo Testamento para que usted vea que esos judíos de los que se hablan y se ven muchas veces, lo voy a decir así porque escrito está, eran de lo peor. ¿Ok? Eran de lo peor. Lea el libro de Jeremías para que se dé cuenta. Lea el libro de Jeremías para que se dé cuenta todo lo que ellos hacían con su propia gente, con sus propios hijos, traicionando a Dios, haciendo blasfemia, haciendo de todo. Esa gente está como nosotros estábamos antes, como bestias y como animales. Tenemos nosotros que recibir a Jesús, y ellos eventualmente, los que estén vivos en la venida del Señor, en la manifestación, en el tiempo correcto, ellos lo van a recibir y van a ser transformados por el propio Jesús. Pero usted no le crea. Desde ahorita le digo, usted lo puede hacer, pero no lo haga. De estar escuchando a judíos o doctrinas de judíos, o los que salen aquí que te dicen cómo hacerte rico, cómo entender la Biblia, qué es lo que significa aquí, qué es lo que significa. Y ellos no saben nada, porque el que sabe es Dios, y Dios es espíritu, y ellos están sin espíritu. Por mucho que se vayan hasta atrás, entre más para atrás se ven o se ven las cosas más feas que hacían. Cuando se comían a sus propios hijos, cuando los entregaban a Moloch, cuando los aventaban al fuego. ¿Sí? No, tenga mucho cuidado usted. Por eso entienda usted aquí, todo esto es espiritual y es por el poder de Dios en nosotros, en nada más. Lo voy a repetir, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Ya está viendo usted también aquí hasta la alabanza? La alabanza es el agradecimiento, las acciones de gracias con las que vive un verdadero creyente, clamando, alabando siempre a Dios todo el tiempo, haciendo cantos, porque el mismo Dios hace todo. El mismo Dios tiene que hacer todo en el creyente. Hay alabanzas que son de Dios y hay alabanzas que no son de Dios, como todas las cosas del mundo. Hay predicadores que son de Dios y hay unos que tampoco son. Entonces, pero aquí vemos que la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu da los cantos. El Espíritu empieza a hacer todo, porque Él no comparte gloria con nadie. Él mismo es como un reciclaje divino, que Dios hace algo y se le regresa a Él. Manda esto y se le regresa a Él. Dice algo y se le regresa a Él. No se va con ninguna otra deidad. Eso es, y es lo que significa el no compartir la gloria con nadie. Se mueven los creyentes y parece que todos estamos en algo ahí muy diferente, pero es uno. Es un mismo Dios y un mismo Espíritu. Entiendan. Olvídense ya de todo lo demás. Él no comparte gloria con nadie. Por eso todas las cosas son por Él, en Él y para Él. ¿Sí? Wow. Miren, vamos a seguir leyendo acá. En Filipenses 3:3, y hablábamos de lo que el apóstol mismo dice, porque nosotros somos la circuncisión. Ahora ya sabemos bien. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Dice, no teniendo confianza en la carne. Oiga esta parte. No teniendo confianza en la carne. ¿Cómo se imaginan o qué creen que es eso? Es el hacer nosotros tener una esperanza que por medio de lo que creemos nosotros mismos, Dios se va a agradar. Por mucho que sea el sacrificio que nosotros hagamos, pensamos que agarramos como un tipo de puntos delante de la presencia de Dios. Y pueden ser un montón de cosas, Pueden ser desde liturgias religiosas que hace la gente todo el tiempo, o la misma circuncisión que se habla todo el día, o todos los tiempos, ¿sí?
Por eso Pablo dice claramente, no teniendo confianza en la carne, o sea, no teniendo ninguna esperanza de que por lo que somos mejores o diferentes a los demás. Aquí el que hace la diferencia es el que está dentro de nosotros. Ese es el juez, el Dios juez justo de todos nosotros. No nadie más. Él mismo dice, no teniendo confianza en la carne. Ahora, para respaldar esto, vamos a ver en Gálatas 6:11. Él es atrás. Ahí está Gálatas 6:11. Para que usted vea cómo la gente de antes en realidad sí se gloriaban de ellos mismos, lo que hacían y de lo que le hacían a la otra gente. Pero hipócritamente lo hacían para evitar problemas. Si es que ellos siempre han sido así. Los judíos no tienen nada diferente sin Cristo como un gentil sin Cristo. Están en lo mismo. Están en las mismas maldades, en un 100%. Aunque usted los vea como los vea. Aunque usted los vea con dinero, bien arreglados, es lo mismo. Es lo mismo y es lo mismo. Entienda. Dice el 11, Gálatas 6:11, dice, mirar con cuán grandes letras escribo de mi propia mano, dice Pablo aquí otra vez. Dice en el 12, todos los que quieren agradar en la carne, dice, estos os obligan, le está diciendo eso a la iglesia, de la gente que los quiere someter a algunos de la iglesia. Dice, estos os obligan a que os circuncidéis. Tiene una coma, dice, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea que muy hipócritamente querían hacer eso, para, tal y como dice aquí, para no ser perseguidos por la cruz de Cristo. O sea que mucha gente, acuérdense que mucha gente creía a Jesús, pero creían a su manera. Después se iban. Después de oír lo que él decía, ya no le seguían. O sea, y vemos que la apostasía estuvo desde más atrás, como decíamos al principio. Todo el tiempo ha habido gente que oye pero no cree, y no lo sigue, no hace nada, pero lo hace en la conveniencia propia. En este caso, para no ser perseguidos. Pero dice el 13, dice, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. O sea, por el trabajo hecho, por lo que ellos hicieron al oírlos. Pero dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vean ustedes ya aquí el cambio o el giro que se va a dar con lo que está diciendo él. ¿Por qué lo está diciendo? Que se está gloriando él en el Señor Jesucristo. Dice, lo repito, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. ¿En quién se está gloriando? En las cosas de Dios él. No en lo que él hace por Dios, no, en las cosas que Dios hace en él. Dice, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, dice, por quien el mundo, oigan estas dos cosas, por quien el mundo me es crucificado a mí, y dice, y yo al mundo. O sea que para Pablo no importaba ya nada, porque todo estaba muerto, todo ya no tenía ni un significado para él. Las cosas del mundo habían muerto para Pablo. Por eso, ¿qué pasó en la crucifixión, en lo crucificado? Hubo muerte, hubo un final, se acabó. ¿Sí? Obviamente sabes que resucitó, pero entendamos esta parte, que todo termina ahí. Por eso él aclara dos cosas, por quien el mundo me es crucificado. Y no solamente dice, y el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. O sea que nada que ver, ni el mundo con Pablo, ni Pablo con el mundo. A lo contrario de lo que hace toda la gente en nuestros días. ¿Sí? Como lo hemos dicho aquí todo el tiempo. Dice, porque en Cristo Jesús, oigan esta parte, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. ¿Por qué dice que ni los que lo hacen y los que no lo hacen? Porque igual están sin nada. Sí, lo importante aquí es volver a nacer. Por eso las liturgias, los actos religiosos, las obras, los hechos que se hacen sin Jesús, sin el Espíritu, no sirven para nada. No sirven para nada porque no son nada.
Aquí dice claramente, ¿no? Los dos grupos, los que lo hacían y los que no lo hacían. Refiriéndose a que si Dios se agrada simplemente por el acto o el sacrificio físico de otra persona para agradarle a Dios. El único sacrificio agradable, primeramente, fue el de su Hijo. El segundo es de nosotros, pero es entregar el cuerpo en sacrificio agradable a Dios, a obedecer. Les guste o no les guste, es el obedecer. Ese es el verdadero sacrificio que una persona hace en su cuerpo para Dios. Pues sí, pues que ya no vive usted, ya vive usted para Cristo. Por eso aquí dice lo que dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y es donde está todo. Es donde está toda la victoria, donde está todo el gozo y todas las bendiciones. ¿Sí? Es que esto está muy claro. Por eso él, hablando otra vez acerca de la confianza en la carne, en Filipenses 3:4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Vea usted este ejemplo que él va a poner, de poner su confianza en la carne. No está hablando tanto de un sacrificio, está hablando de una sabiduría en él sin Jesús. ¿Servirá eso? ¿Ser sabio de Dios sin Espíritu Santo? ¿Será bueno y será perfecto y recibido delante de Dios eso? No lo es. Fíjense lo que él va a decir aquí. Él va a decir: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Sabe qué quiere decir? Que si de religioso se trata, él es el más religioso y el más tremendo de todos. ¿Sí? Es lo que quiere decir. Él va a decir todo aquí. Oigan, circuncidado al 8º día, tal y como está escrito, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, oiga esa parte, perseguidor de la iglesia. O sea, ahí está, un religioso tremendísimo. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea que él la seguía al pie de la letra, pero Dios lo estaba viendo que así no era. Que así no era, porque cuando se ven las cosas de Dios sin espíritu, se hacen puras blasfemias. ¿Sí? Se hacen puras blasfemias cuando alguien sigue las cosas de Dios sin ser guiados por Dios. ¿Usted por qué cree que les dice: alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí? Siendo de que ellos le dicen que en su nombre echaron demonios, en su nombre hicieron tantas cosas. Por eso les dice eso. Entonces aquí él está dando un ejemplo, o mostrando más bien lo que él era. Irreprensible en cuanto a la ley. Pero aquí vean lo que va a decir en el 7: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. O sea, en su persona, en lo personal, sin Cristo, sin Espíritu Santo, todo eso a él era lo máximo. Todo eso era de lo más grande. Porque ya para matar gente, quiere decir que estás dispuesta a la gente a matar a cuanto se le atraviese con tal de agradar supuestamente a Dios. Es lo que está dando a entender él aquí. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, porque él sí estaba de acuerdo en muchos de los que mataban por causa del nombre de Jesús. ¿Sí? Por eso dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora sí ya sabe la diferencia, que todo lo que él tenía y había hecho y había estudiado y se había sometido, lo quitó. Todo por el amor de Cristo. Para que usted vea ya, de una vez por todas, cómo es esto. Dice: ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea que todo lo que le iba llegando, poniendo, no era la prioridad. Posiblemente se necesita, sí se necesita, pero no es prioridad.
La prioridad es conocer a Dios. Conocer, siempre conocer a Dios, entiendan. Por eso él siendo un apóstol, habiendo visto al Señor, habiendo recibido poder, habiendo sido guiado, usado, todavía puede y tiene que decir aquí que deja todo por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Él no dijo, ya estuvo, yo sé lo que tengo y nadie me lo quita y ni me pregunten y ahí voy yo, no ocupo nada, ya sé de qué se trata. No, él todavía estaba humillado, porque es que así debemos de andar, siempre humillados bajo la poderosa mano de Dios, no pensando que ya lo tenemos todo. Este es el ejemplo a seguir. Este es el ejemplo a seguir. Miren, les digo, él mismo dice que todo lo tiene estimado, todas las cosas como perdidas. O sea, no son prioridad ya. O sea, imagínense que usted está trabajando de la mano de Dios y se siente mal o no puede dormir porque algo le está pasando, ya sea su casa, su trabajo, su matrimonio, su familia. Todo eso es triste, yo no digo que no, pero tiene que haber algo arriba de todo, y es la prioridad de conocer a Dios cada vez más. Por algo le pasa a usted eso, por algo me pasó lo que me pasó a mí. Todo tiene un significado en las cosas de Dios. Cuando andamos caminando con Dios, todo tiene un propósito. Y es mucho mejor que como estábamos antes. En cuanto, oiga esto, a las cosas de Dios. A las cosas. A lo mejor aquí terrenalmente usted está un poco peor y siempre está extrañando lo que se le fue, lo que haya sido. Pero en cuanto a las cosas de Dios, usted tiene que estar mucho mejor. Se lo digo por experiencia. Entonces aquí el apóstol Pablo dice que todo lo estimó como pérdida por esa excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué es tan importante, si ya estamos adentro, querer conocer más? Porque eso es bíblico y Dios mismo lo demanda, que tenemos que conocerlo a Él como parte, ¿sabe qué?, de la vida eterna. ¿Sí? Porque es que mucha gente no sabe explicar. Mucho pastor no sabe explicar qué es la redención y qué fue cómo fue que Dios nos guardó, nos salvó, nos compró con la sangre. No saben explicar nada, nomás lo dicen y lo malinterpretan y lo enseñan mal y la gente lo recibe mal. Pero nosotros estamos llamados, como él dice aquí, a conocer siempre a Dios, siempre a conocerlo, porque esa es nuestra victoria y nuestra vida eterna. Eso está desde atrás y ahorita se lo voy a enseñar. Póngale una marca aquí y busque Jeremías 9:23. Sí, no es que Dios pues es el mismo, entienda usted esto. Él no ha cambiado, Él sigue en las mismas cosas. Los que están cambiando constantemente son los hombres y sus doctrinas, y desafortunadamente ahí se están llevando a mucha gente, a mucho disque creyente, entre los pies se los están llevando. Pero vea lo que está escrito, Jeremías 9:23. Si es que está escrito, le digo, desde el Viejo Testamento, los profetas. Dice en el encabezado: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Mira eso, casi lo que acabamos de leer. Pero vamos a leer ahí. Dice: así dijo Jehová. Tiene 2 puntos. No se alabe el sabio en su sabiduría, porque es que hay gente que ya sabe, va a estudiar a la universidad, tiene una profesión, y ellos en su forma de ver y de pensar se sienten que tienen todo bajo control, inclusive posiblemente la misma muerte, terminar con Dios y que nada va a pasar. Pero aquí hay un llamado a que nada de eso sirve, solamente el conocerlo. Miren, vamos a leer bien. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. O sea, 3 cosas que la gente siempre anda buscando y piensa que al lograrlas ya llegó a la cumbre
ya es lo que ocupaba y ya está puesto y no hay nada más. Bueno, así no es. Dice el 24, mas alabes en esto el que hubiere de alabar. Tiene 2 puntos, dice. En entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero yo, dice Jehová. En otras palabras, le está diciendo al sabio, al valiente y al rico que tengan cuidado en sus vidas personales. Estoy parafraseando esto. Porque en la vida les van a acontecer cosas que ellos nunca van a entender ni van a poder detener. No van a poder tener control de nada. Por eso Dios advierte que Él es el que tiene misericordia, juicio y justicia. ¿Con quién? Con la gente. No importa tú lo que tú tengas, igual te mueres, igual te pega un cáncer, igual te quemas, te mueres, te ahogas, te cortan, te matan, te asesinan, te pasan de todo, tu familia, tus hijos, y tú no puedes hacer nada. No hay quien te salve de ahí, ni quien te diga por qué pasó y por qué no pasó. Así tengas el dinero, así sepas lo que sepas y así seas el más fuerte. Caes como el más débil. Así es. Por eso entiende que la recomendación es entender a Dios y conocerlo. Pero vean este ejemplo aquí de todas las gentes que no les importaba nada. Dice el 25, ve aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Oiga, otra vez hablando de eso. Dice aquí a unas ciudades, ¿no? A Egipto, a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en los desiertos o en el desierto, dice, porque todas las naciones son incircuncisas, dice, y toda la casa de Israel es circuncisa de corazón. O sea que todos estaban en lo mismo. Por eso les decía lo que les decía a los judíos, que no hay ninguna diferencia. Usted no los vea como que, ay, el pueblo de Dios, y ellos son los judíos, Dios está con ellos. Lo que Dios va a hacer es cumplir las promesas en ellos. Pero eso no quiere decir que ellos no sean como animales y como bestias como éramos nosotros, ¿sí? Nacidos en pecado y en maldad. Es que ellos no son diferentes de nosotros. Entienda esa parte. La diferencia es cuando usted sale de las tinieblas hacia la luz admirable. ¿Qué es eso? Dejar el poder del enemigo y estar en el poder de Dios. Eso es la diferencia. Wow, así es esto. Miren, le mostraba eso para que vea usted cuán importante es lo que dice Pablo, ¿no? La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y luego aquí lo vemos también en este famoso Juan 17:3. Por palabras del propio Jesús recomendando y diciendo el por qué era necesario que estos discípulos lo conocieran a Él. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice Jesús, hablando con el Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso es bien importante lo que Pablo está mencionando ahí. Todo eso contribuye y ayuda a llegar hasta el final, porque no se trata aquí de quedarse estancado ni de pensar que ya lo sabes todo. Se trata de ir caminando, siguiendo esa carrera hasta el final. Así es, no pongas tú la mirada ni la mente en las iglesias y digas, bueno, ya, ahí estoy en la iglesia. Ve si tu avance espiritual va hacia adelante, o en qué estás. ¿En qué estás y en qué están todos ahí? Miren, vamos a regresar aquí. En Filipenses quedamos 3:9. Hablábamos del que tiene todo por perdido, ¿no? Por basura, por ganar a Cristo. Siendo ya un apóstol, dice lo que dice. Todo lo tiene por basura, por el amor de Dios y para ganar. Ahora sí que para ganar a Cristo, dice él. Pero dice el 9, y ser hallado en Él. Aquí es donde quiero que ponga atención también. Ser hallado en Él. Esa es una manera de decir que Él siempre andaba velando.
estaba listo. Siempre andaba velando el apóstol Pablo, porque él dice ser hallado en él. Porque el no ser hallado en él es correr y avergonzarse de lo que uno está haciendo en la venida del Señor, si es que está uno vivo, ¿no? Dice, no teniendo mi propia justicia, escuchen esta parte, o sea, no pensando las cosas que él hacía antes, ni creyendo hacer su voluntad y cambiando, ni moviendo, ni haciendo el evangelio de una manera o de otra. No, dice, el ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces, ¿qué es eso? Estar siempre movidos por el Espíritu de Cristo, movidos en el Espíritu Santo. No estar bajo la ley de la letra, sino bajo la ley del Espíritu, que es en Cristo Jesús. Si es que por eso él decía que había muerto para una y había muerto para la otra ley. Había salido de una y entrado a otra. De ley a ley. Ley de la letra y ley del Espíritu en Cristo Jesús. Para entender eso, le tengo que mostrar esto. Le tengo que mostrar lo que está escrito en Romanos 1:17, para que usted vea que todo esto es con relación a un verdadero creyente y, por supuesto, no a ningún religioso. El religioso siempre ha habido y siempre va a haber. Siempre va a haber gente que dice que lo que ellos han hecho es lo que cuenta, que desde niños eran bien sabios en las letras. Yo me he puesto a ver cuánta gente hay que muchos los tienen como padres de la iglesia, no de los de la Biblia, pero de otros, y todos ellos eran destacados por lo que hacían, dando a entender, desde niño enseñó que era tremendísimo en las palabras, en las letras, sobresalía entre los demás. Eso no es ni bíblico. Fíjense que hasta los testimonios de ellos los delatan, hacen ver que es lo opuesto de cómo Dios trabaja. Sí, muchos de ellos, no, que es que él desde niño se apartó, buscando la gracia de Dios, no, es que no es así. No es así como nosotros queremos y pensamos hacer con Dios. Es siempre por su misericordia. ¿Sí? Pero vamos, volviendo a esto, en Romanos 1:17, para que ustedes vean de qué manera esa justicia de la que habla el apóstol es por medio de todo lo que Dios enseña y muestra. No es otra cosa. No es imaginación de hombre, no es religión, no es sacrificio de nada. Miren lo que dice aquí. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, o sea, todo lo que Dios dice, hay una manera de recibirlo y entenderlo, y es por medio de la Escritura, y es por medio del poder del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que dice aquí. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Se acuerda que les decía que Él no comparte gloria con nadie? Bueno, lo que Dios hace, lo hace para Él mismo. Me lo enseña a mí, pero es para la gloria de Él. No para que yo me levante el cuello y diga, wow, qué tremendo soy yo para predicar, ¿no? Aquí claramente dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, uno, y para fe, dos. Entonces, ¿qué es eso? Dios con Dios, Dios para Dios y todo está en Dios. ¿Entiendan? Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el creyente verdadero se mantiene y vive con el Espíritu de Él, movido por Dios, y se mantiene diario en las cosas de Dios, por el poder de Dios que está en Él. Eso es lo que quiere decir todo esto. Claramente no, mas el justo por la fe vivirá. No por la fe que él piensa que es así o acá. No, es por el moverse en el Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí mismo, Romanos 3:21. Aquí está otra vez, otro ejemplo. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué es eso? Lo que se venía hablando acerca de Jesús y todos aquellos que iban a ser movidos, bendecidos, transformados y cambiados en el Espíritu Santo. ¿Listo? Pero
ahora aparte de la ley, o sea lo que había antes, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios no es otra cosa más que todo lo que nos va enseñando y nos va mostrando. Por eso les leía lo de 1:17. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Eso siempre va a ser así. No puede nadie recibir nada si no le es dado por Dios. Nadie puede recibir nada si Dios no se lo da. Entonces es lo que estamos viendo aquí, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dice: para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahí estamos viendo que es para todos, ¿no? Pero qué triste que no todos quieran. Miren, ya casi vamos a acabar. Regrese conmigo a Filipenses 3:10. Todo lo que Pablo decía era pues con el mismo propósito de siempre. Dice en el 10: a fin de conocerle. Imagínense que un apóstol esté declarando a fin de conocerle, para ganarme a Cristo. ¿Cuántas ganas, cuál deseo tan grande tendría él de siempre trabajar con Dios, de la mano de Jesús? Por eso dice esto: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Tiene una coma y dice: llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahora esta parte la podemos ver nosotros, que esto es el poder, con el mismo poder que se resucita Jesús después de que obviamente muere. Con ese mismo poder la gente somos transformados a tener unas vidas nuevas. Por eso es que nadie puede negar una de las dos cosas: o ha vuelto a nacer, si en verdad ha vuelto a nacer, o no ha vuelto a nacer, si en verdad no lo ha hecho. Porque esto es algo, como todas las cosas de Dios, que se tiene que saber. Y Pablo dice: llegando a ser semejante a él en su muerte. Dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Le voy a mostrar esto rápidamente para que usted vea esto. Ya se lo he mostrado varias veces. Romanos 6:3. En Romanos 6:3 está el proceso del por qué la gente actuamos como actuamos y ha pasado ese poder en nosotros. Sí, porque esto es real. Romanos 6:3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, la explicación aquí está en el 4. ¿De qué quiere decir eso? Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. No se está refiriendo al agua, no se está refiriendo a nada de eso. Se está refiriendo a la muerte, claramente, como Él lo dice, la muerte de Jesús. Dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Imagínense qué poder hubo para que haya resucitado y haya pasado lo que pasó. Entonces, así de verdadero es cuando una persona vuelve a nacer. Un cristiano es una persona nueva ya. Dice aquí: así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Está entendiendo esa parte? Dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. Por eso Pablo dice lo que dice. Él está no preocupado, pero tiene en la mente y es consciente que se ocupa todo eso. Aunque él haya sido el apóstol de apóstoles o lo que usted le quiera poner, él está pensando en todas estas cosas que nosotros tenemos también que tomar como una prioridad. Vamos a seguir leyendo aquí. Filipenses 3:12 dice: no que lo haya alcanzado ya. Ahí está reconociéndolo el apóstol, que todavía no haya alcanzado todo ya. Dice: ni que haya sido perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello a lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Lo que está diciendo aquí, está reconociendo que el conocer a Dios no tiene límites, pero él está diciendo aquí que prosigue adelante a tomar aquello para lo que Dios lo tomó. ¿Sí? Dios lo tomó con un propósito
de acabar con él, llevarlo hasta el final. Porque es que el día que yo me muera, o cualquier otro creyente verdadero, no se va a acabar todo. Pero para nosotros, mi carrera tiene un fin. Como creyente, como predicador, tiene un fin. Esa carrera yo la quiero mantener hasta que yo me muera. Porque para eso me llamó Dios. Es lo que Él está diciendo. Entonces usted también debería pensar así. Si usted es un creyente, usted va a tener un final, el cual Dios la puso para que usted termine esa carrera. ¿Y qué es lo que está haciendo? La está siguiendo, está preocupada, porque aquí vemos que Él está preocupado y está reconociendo, pero a Él le importa llegar hasta el final. Él no está diciendo, oh, yo soy el apóstol, ahí nos vemos, ahí se las arreglan, ya les enseñé lo mismo, me tienen hartos, ya me voy yo, que al cabo yo ya la hice. Él no está diciendo eso. Él está pensando en Él en cuanto a las cosas divinas, en cuanto a agradarle siempre a Dios, con todos los milagros que Él hacía, habidos por haber. Wow. Por eso dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Oiga esta parte. Pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás. Y cuántas cosas, como decíamos la semana pasada, tristemente, hay gente que sigue celebrando y haciendo de todo todavía. Imagínense, qué error y qué tremendo está eso. Esas son señales, pues, les digo, de que las cosas andan mal. Él mismo dice, pero una cosa y asegura, hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, porque siempre va a ser mucho mejor lo que Dios está proponiendo y enseñando. Es que lo de atrás ya no importa, nada importa ya. Wow, miren, es bíblico que la gente se olvide de todo cuando Dios le empieza a hablar. Esposa, esposos, hijos, trabajo, no son prioridades. Tú tienes que hacer tu parte, obviamente, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como hija, como todo. Hay un orden a seguir, pero tu prioridad es agradarle siempre a Dios. Tú no puedes tener un pie con tu familia y un pie con el Señor y decir, por ratos me jalo a mi familia y por ratos ando con Dios yo ahí, y creo que a Dios le agrada, porque si no yo me hubiera hecho algo. No pienses así. No pienses así, porque eso no es bíblico. Más bien piensa que Dios conoce tus necesidades y la prioridad tuya es siempre agradarle a Dios, y Dios va a enderezar lo demás. Pero primero tienes que entregarte a Dios y quedarte ahí con Él, y Dios se encarga de los demás problemas que tú tengas. Tú no los hagas, déjaselos a Él. Todas las cargas déjaselas a Él, pero tú sigue agradando a Dios. En el Salmo 45:10 dice esta parte, dice, oye hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, dice. O sea, se está refiriendo simbólicamente, pero es cierto, uno tiene que dejar todo cuando el Señor viene. Entonces aquí vemos estos ejemplos, y el más conocido es el de Lucas 9:62. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Por eso Pablo, una cosa hago, dice, que es claramente dejando todo, ciertamente lo que quedó atrás, olvidándome ciertamente lo que quedó atrás. Entonces veamos estos ejemplos y entendamos de qué se trata. Dice en el 14, prosigo a la meta. Fíjese que él tiene una meta, porque hasta eso que Pablo se le reveló cuando se iba a morir, cuando Dios se lo iba a llevar. Entonces él tenía todo, completamente toda la seguridad en él de decir abiertamente todo, porque ya lo sabía. Si cuando usted sabe todo de parte de Dios, usted no se queda con nada, mucho menos inventa cosas. Usted dice todo al pie de la letra, y es exactamente lo que él está haciendo. Él dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es un supremo, es lo máximo, lo más grande que un hombre y una mujer puede tener. Un llamado, un supremo llamamiento. Así es. Pero vemos nosotros
que mucha gente malinterpreta todo. Todo lo hacen mal. Mucha gente, no todos, la gran mayoría. La gran mayoría. Y el ejemplo lo vamos a ver aquí de él mismo, lo que él está diciendo. ¿Por qué él está hablando de esta manera y poniendo estos ejemplos tan absurdos? El apóstol Pablo. ¿Quiere ver? Póngale una marca. Y vamos a ver el ejemplo que él les da a esta iglesia, a la iglesia de Corinto. 1 Corintios 9:24. Para que usted vea que esto está hasta de dar vergüenza. 1 Corintios 9:24. Aquí va a hablar él de la famosa carrera. ¿Se acuerda que al principio le dije que no andamos compitiendo con nadie? Pero es necesario llegar hasta el final. Bueno, aquí dice, pregunta Pablo, 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? O sea, es un ejemplo, ¿no? De que es necesario terminar y agarrar ese premio. Porque esos premios no son otra cosa. Cuando se habla de esas coronas, es el simbolismo de la corona de la justicia, de que ya llegamos al final y ya estamos con Dios, a la manera que Él nos llamó. Porque es que eso de los premios y las coronas, ¿dónde la vas a presumir? ¿Cómo te imaginas tú que vas a andar con una corona? Y no, es que es un simbolismo de que tú ya llegaste al final y se te ha dado la corona de justicia. Mucha gente dice, se nos van a dar premios y ahí vamos a andar con premios como si estuvieran en la tierra, como si estuvieran en el mall, en la tienda, en la plaza, en el parque, presumiendo y ahí todo, bien carnales. Así no es esto. Vamos a leer aquí para que usted entienda lo que él quiere decir con llegar hacia la meta y qué es lo que no se debe hacer y de qué manera él se movía. Se lo voy a repetir en el 24. ¿No sabéis que los que corren al estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Entre todos los cristianos que estamos aquí, tú tienes que ser uno de ellos también, que va a llegar y tomar ese premio. Ese, en otras palabras, es terminar con Dios a la manera que Él quería que tú terminaras. Porque te llamó, te preparó, te enseñó, te mostró, te guió, todo lo hizo Él. Todo lo que tenías que haber hecho es obedecer, permanecer y quedarte hasta el final con Él. Y alguna gente no puede hacer eso. Alguna gente lo deja de seguir, como decíamos la semana pasada. Pero hay que prestar atención. Vean lo que va a decir aquí. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, o sea, de todo se refrena. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, o sea, la gente que no cree, pero nosotros una incorruptible. Este es el premio del llamamiento. Una corona, ni más ni menos, incorruptible, una corona de justicia. Es un simbolismo en una persona cuando le ponen la corona de la justicia, de que es una persona que terminó, que hizo las cosas bien. Eso es lo que es. Dice, así que yo de esta manera corro. Hay que poner atención aquí. Dice Pablo, así que yo de esta manera corro. No como a la aventura, porque es que ir a la aventura es saber qué pasa. Esa es una aventura. No planeaste nada, no hiciste nada, no tienes nada en orden, nomás te aventaste a hacer algo. Eso es hacer algo a la aventura. De antemano, las cosas te van a salir mal. Pero él dice que él no corrió como a la aventura. De esta manera, dice, de esta manera peleo. No como quien golpea el aire. Fíjense qué tonto y absurdo es eso. Que tú quieras golpear el aire. No va a hacer nunca nada. Ni con ningún propósito. Dice, sino que golpeo mi cuerpo. Aquí ya estamos hablando ahora sí del sacrificio vivo. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. O sea, al servicio de Dios. Fíjate cómo se debe hacer. Poner literalmente tu cuerpo en servidumbre. Que lo golpeen, que pase lo que pase por amor de Cristo. ¿Sí? Así es esto. Wow. Porque él asegura algo aquí que todavía la gente no cree, incluyendo o viendo más bien que está escrito, como decíamos la semana pasada. Fíjense lo que va a salir de los labios, las palabras de Pablo escritas. No sea que habiendo sido heraldo, o sea, no sea que habiendo yo sido un mensajero, un enviado para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
¿Sabe qué es eso? Es haber sido desechado y haber sido reprobado por parte de Dios. Él mismo lo está diciendo. Él no está mintiendo. ¿Cómo ven? Dios permitió que él dijera eso porque es cierto. Dios permitió que estuviera escrito porque es cierto. Él mismo, siendo un heraldo, siendo un mensajero, un enviado de parte de Dios, dice para otros, y yo mismo venga a ser eliminado. Por eso es que él estaba así. Y hoy en día no hagas tú nada, te dicen, ya está todo. El diablo es tremendo, el Señor lo reprenda. Hay que tener mucho cuidado. Aquí está usted viendo la verdad. Wow, ya voy a leer aquí, con esto voy a terminar. Regrese conmigo a Filipenses 3:15. Vean la recomendación que va a hacer aquí. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, dice él. Dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Por eso tiene que tener usted cuidado de su lugar donde usted se congrega, a donde usted ha servido, y qué es lo que están hablando constantemente y qué están haciendo y de qué se trata. Porque aquí la recomendación es que todos tengamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Y eso qué es? No es otra cosa más que lo que está escrito. Entienda. No es lo que yo piense o lo que yo me imagine o lo que Dios de repente quiera yo que usted haga. No, Dios me libre de eso. Entonces, ¿entiende usted esto? Dice, hermanos, sed imitadores de mí. Oiga esta parte aquí. Él se está poniendo a que lo imiten a él. Pero vean lo que va a decir aquí. Y mirar a los que sí se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea que todos los que andaban en la verdad había que imitarlos, porque ellos mismos eran imitadores de Jesús. Dice, aquí va a haber unos, vea el contraste que hay aquí. Dice, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando. Oye, cómo se dolía el apóstol de ver falsos predicadores, falsos maestros, falsos hermanos que van destinados a la perdición. Porque eso es triste. No es de alegría y decir se lo merecen. Es que van al mismo infierno. Por eso es que él, cuando hablaba de esto, lo decía llorando. Porque él sabe, uno sabe cuando la gente anda de terca, haciendo dominación, haciendo todo lo contrario que está escrito. Uno sabe dónde van a terminar. Pero ¿qué podemos hacer? Otra cosa que orar por ellos. No podemos hacer mucho. Entonces él lo hablaba y lo hablaba llorando. Dice, lo digo llorando, no solamente eso. Dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Bueno. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Cuando dice cuyo Dios es el vientre, es el deseo carnal en una persona. Es lo que siempre quieren. Es un ejemplo como lo que se te antoja, ¿no? Vas a comer, ¿qué quieres? Ahí está la lista de comidas. Pero cuando estás tú metido como falso maestro, se te antojan no una hamburguesa, ni unos tacos. Se te antoja una casa y un avión. Se te antoja una cuenta más grande. Se te antoja asegurar el futuro de tus hijos y de tus parientes todos. Se te antoja ponerlos, ya que te mueras, a que ellos prediquen atrás de ti. Ese es el deseo de mucho falso maestro. No se les antoja cualquier cosita. Preste atención. Lo voy a repetir. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, con D minúscula, es el vientre. Dice, y cuya gloria es su vergüenza. Wow. Dice que solo piensan en lo terrenal. Qué triste eso, ¿no? Por eso Pablo lloraba. Porque es que uno sabe, se lo repito. Uno sabe y nomás se queda uno muy pensativo cuando uno ve todo ese tipo de hombre y mujer bien aferrados en desobedecer a Dios, en todos los aspectos. Ya voy a cerrar aquí. Dice el 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea que nada de lo de aquí importa, porque tenemos siempre la mirada en Cristo Jesús.
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Oigan bien eso ya al final. Dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, una transformación completa y entera que vamos a recibir en el momento que nos encontremos con Él, a la manera que sea, ya sea que estemos aquí vivos o que vayamos a su presencia. Entonces el consejo es que meditemos en esta carrera y tratemos todo el tiempo, gloria al Señor, de perseverar en las cosas de Dios, ahorita que hay tiempo, y que podemos nosotros volvernos a la senda antigua y permanecer con el Señor. Amén. Dios los bendiga.